¿Alguna vez tu pareja se ha comportado de manera diferente y no sabes el por qué? ¿Ves cómo se aleja de ti sin razón y algo en tu interior te dice que no te quedes de brazos cruzados? Te invito a escuchar esta historia. No solo está muy interesante, sino que deja un mensaje. Así que escúchalo hasta el final, no te arrepentirás. Un poco más cerca del Día de Muertos, ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Siempre he sido una mujer trabajadora y dedicada al hogar. Tuve una hija con una pareja, pero él me dejó por otra mujer. También se desentendió de nuestra hija. Batallé mucho para salir adelante con mi pequeña, así que trabajaba todo el tiempo para darle sus comodidades. Y justamente en mi trabajo conocí a Armando. Él era soltero y muy alegre. Llamaba la atención por su carácter tan jovial. Yo era más recatada, además que no tenía tanto tiempo libre para andar saliendo de fiesta, ya que tenía una hija de 4 años que dependía de mí. Yo rentaba un departamentito en el que vivíamos únicamente nosotras dos. Mi madre no tenía buena salud. Había sufrido un accidente y usaba bastón. Su columna vertebral había sufrido una deformación y necesitaba ayuda constante, por lo que se mudó con mi única hermana. Así que, como te imaginarás, me las tenía que arreglar yo sola. Recuerdo que para la posada de Navidad, la empresa organizó una cena para celebrar esta festividad. Le dejé a mi hija, a mi hermana, y fui a la reunión. Y no era tanto para tener un rato de diversión, honestamente. Yo lo que quería era descansar, ya que trabajaba todo el tiempo. Mis intenciones eran ir para ver si ganaba algo en la rifa, ya que a veces hasta televisiones daban de premio. Cuando llegué, me senté en una mesa y ahí estaban algunas amigas del trabajo con sus esposos y estaba Armando. Él no llevó pareja, así que como ninguno de los dos teníamos con quién bailar, pues nos organizamos para disfrutar la velada. Realmente me la pasé muy bien y hasta premio gané en la rifa. Si bien no fue una televisión, era un estéreo, de esos que estaban de moda para poner la radio, cassette y un disco compacto. Cuando dieron las 2 de la mañana, me despedí de los presentes y salí a la calle para ver si conseguía un taxi. Como era una avenida transitada donde estaba el local, no era nada difícil conseguir uno. Cuando alguien me tocó el hombro, era Armando. Me dijo que me llevaría a casa. Yo le dije que estaba algo retirada y tal vez lo iba a desviar. Sin embargo, muy amable me dijo que no iba a dejarme sola en la noche, y menos en aquel entonces cuando la Ciudad de México era peligrosa. Así que caminamos juntos hacia su auto. Me abrió la puerta y me subí agradecida por su amabilidad. Mientras conducía por las calles de la ciudad, en esa tranquila madrugada, comenzamos a charlar. Armando resultó ser una persona muy agradable. Platicamos de nuestros trabajos, de nuestros pasatiempos y de nuestras vidas en general. Al inicio me sentía nerviosa, pues tenía mucho tiempo que no estaba a solas con un hombre, sin importar la situación. Pero a medida que avanzábamos me di cuenta de que mi poco nerviosismo comenzaba a disiparse. La compañía de Armando era reconfortante y su gesto de asegurarse de que yo llegara a salvo a mi casa me hizo sentir protegida. A lo largo del trayecto me di cuenta de que compartíamos algunas aficiones e intereses, lo que hizo que la conversación fluyera de manera natural. Hablamos de música, películas y hasta de nuestros lugares favoritos en la ciudad. Finalmente llegamos a mi destino y Armando se detuvo frente al edificio. Antes de bajarme del auto,
Le agradecí sinceramente por su amabilidad y por haberme acompañado en la noche. Él sonrió y me dijo que era un placer haberme conocido un poco más, ya que en el trabajo siempre estaba concentrada y no daba oportunidad de hacer amistad con los demás compañeros, que si en un futuro yo necesitaba de su ayuda, él estaba a mi disposición. Al día siguiente era domingo, por lo que me levanté como a las 8 de la mañana para arreglarme e ir a casa de mi hermana para recoger a mi hija. Cuando llegué, mi madre y hermana me preguntaron que cómo me había ido. Yo les dije que de maravilla, que hasta gané un buen premio y que un compañero me llevó a casa para que no me fuera sola. Mi hermana me hizo sus ojitos como diciendo, «¡Eres una pícara!». Yo le dije que solamente era un compañero y nada más. El día lunes llegué temprano como de costumbre a trabajar. Al entrar, vi que en mi cubículo había una taza de café. Yo pensé que alguien se había equivocado. Miré a mi alrededor y vi que venía en mi dirección Armando. Me dijo que me había traído un café porque sabía que yo llegaba muy temprano y que me ayudaría a iniciar el día. Los días pasaban y él y yo empezamos a llevarnos más. Me invitó a salir de una manera romántica y ahí le dije que no se olvidara que yo tenía una hija y que ella siempre iría primero. Yo sabía que hay hombres en el mundo que solo se quieren aprovechar de las madres solteras y que no quería ser una de ellas, que se ilusionan, dan todo y al final se quedan sufriendo. Él me dijo que me invitaba a salir el domingo junto con mi hija, que entendía que la relación venía con una personita extra y que estaba de acuerdo. Para no cansarte tanto, solo te puedo decir que al año, Armando y yo nos casamos. Nos fuimos de luna de miel a una playa hermosa y mi hermana se quedó con mi pequeña. Cuando llegamos del viaje, nos fuimos los tres a vivir a una casa que recién habíamos rentado antes de la boda. Mi hija lo quería mucho, incluso le empezó a decir tío, y de la noche a la mañana le empezó a decir papá. Al par de años de estar casados me embaracé. Todos estábamos muy felices porque llegaría un integrante nuevo a la familia. Mi hija tendría una hermana o hermano como siempre había querido, y yo sentía que era un paso más allá en nuestra relación. Simplemente me sentía muy feliz. Cuando llegó el tiempo de mi incapacidad, contrataron a una chica para que me supliera durante esos 3 meses. Su nombre era Natalia. Yo la traté muy bien y ella se notaba que era muy capaz en el trabajo. Así que me quedé tranquila porque sabía que no dejaría caer lo que con tanto esfuerzo logré alcanzar en la oficina. Nació mi hijo y todo fue felicidad. Mi esposo estaba muy emocionado porque tenía a su varón y con la niña, la cual adoraba como si fuera suya, decía que ya tenía a su parejita. Pero al par de semanas, él empezó a cambiar. Lo notaba distante y malhumorado. Llegaba del trabajo, veía a los niños y luego se acostaba a dormir. A veces llegaba más tarde que de costumbre y cuando le cuestionaba, él se molestaba, me gritaba que lo estaba vigilando, que lo estaba atosigando. Realmente entre las hormonas, el no dormir y mi cuerpo que se estaba reajustando, sentía que el mundo se me venía abajo y ahora con el desamor de Armando, yo estaba por los suelos. Por fin me tocó regresar al trabajo. Mi hermana me cuidaría al bebé porque estaba muy pequeño. Yo pensaba que cuando cumpliera tal vez 2 años de edad, lo metería a una guardería, que era mejor que mi hermana lo cuidara por lo pronto, porque confiaba plenamente en ella. Al llegar en mi primer día de trabajo, Natalia, la chica que había capacitado, me entregó todo en orden. Yo me sentía satisfecha porque eso significaba que no tendría que quedarme tiempo extra para arreglar el desorden. Ella me entregó los pendientes y me dispuse a retomar mis actividades. También me dio la noticia de que la habían contratado definitivamente en la empresa,
porque le agradó al jefe la manera en que trabajaba. Yo la felicité porque me dio gusto. Jamás he sido una persona envidiosa o egoísta. Así que mi felicitación no fue solamente de dientes para afuera. A la hora de la comida me quedé de ver con mi marido para irnos juntos a la casa, pero él me dijo que no iría a comer, que tenía un compromiso con personas de su área, que nos veríamos más tarde. Ahí me empecé a preocupar, eso de que ella no quisiera ni comer conmigo era muy extraño. Vi cómo salieron por la puerta principal, mi esposo y varios compañeros. Posteriormente salió Natalia y 2 compañeras más. Mi corazón brincó porque pensé que tal vez mi marido tenía un amorío con Natalia porque era una chica linda, joven y delgada. Y en esos momentos, no te voy a mentir, yo me sentía todo lo contrario. Me sentía pasada de peso, fea y cansada. Estuve observando el movimiento en la oficina y eso aunado con el desamor en casa. Tuve mi suposición de que mi esposo tenía un amorío con mi reemplazo temporal. Así que yo jamás he tenido pena en hablar con la verdad. Y una mañana le pedí que saliera al jardín para platicar. Ella accedió sin ningún problema. No te voy a mentir. Sentía que el corazón me latía rápidamente y mis manos me sudaban. Una vez que estábamos afuera, nos sentamos en una banca que estaba en una parte donde daba sombra un árbol. Tomé una respiración profunda y le dije que había notado que ella y mi esposo parecían pasar mucho tiempo juntos en el trabajo y que no podía evitar pensar que podrían tener algo más. Natalia se sorprendió por mi afirmación y rápidamente respondió que no había nada entre ellos, que solamente compartían proyectos importantes, pero que no había una relación sentimental. Yo le dije que no me mintiera, que algo había cambiado con mi marido y que yo quería saber la verdad. Entonces ella me confió su secreto. Me dijo que entre mi esposo y ella no hay ni habrá nada, ni con él ni con otro hombre, que ella tenía una pareja y que la amaba mucho. Ahí entendí perfectamente. Dejé salir un suspiro de alivio, pero fue demasiado pronto, ya que ella me dijo que me veía muy buena y trabajadora, y que si bien no le gustaba andar contando chismes, me iba a contar algo, que por favor mantuviera en secreto que ella me lo había dicho. Yo le dije que no se preocupara, que confiara en mí. Me dijo que había una compañera de nombre Angélica, que ella fue contratada para ser asistente de un gerente, justamente el gerente de proyectos, y que mi esposo, como era encargado de licitaciones y demás, tenía mucha comunicación con ella, que en el tiempo en que estuve de incapacidad, ella se le fue metiendo, que incluso un día Natalia llevó unos papeles para que sean firmados y escuchó cómo le decía a Angélica a mi esposo que salieran a beber. Él se negaba, decía que tenía a su esposa e hija en casa y que su segundo bebé estaba por nacer, que Angélica era mayor que él y que siempre la veía haciendo cosas extrañas porque llegaba muy temprano a la oficina. A veces olía como a clavo de olor, a perfume y a tabaco. Cuando escuché aquello, se me volteó el estómago. Entonces le pedí a Natalia si podía averiguar algo más al respecto. Ella me dijo que sí, que cuando supiera algo me lo contaría. Después de eso, nos levantamos de la banca y cada una nos fuimos a nuestros respectivos lugares. Los días siguientes fueron difíciles para mí. Me encontraba en una especie de limbo emocional, tratando de procesar la información que había recibido. Cada vez que veía a mi esposo en casa, intentaba actuar con normalidad, pero la sospecha y la desconfianza me carcomían por dentro. Mientras tanto, seguí en contacto con Natalia, quien se había convertido en una especie de confidente en esta situación. El tiempo pasaba lentamente y yo seguía esperando de manera ansiosa cualquier noticia
que pudiera confirmar o refutar mis temores sobre la relación entre mi esposo y Angélica. Cuando por fin Natalia me llamó para contarme que efectivamente salían ella y mi esposo, que primero fue en grupo y luego ellos dos. Se supo que Angélica se había encaprichado con mi esposo porque era el único que no andaba detrás de ella, que fue algo que le ardió. Entonces que fue a ver a una señora para pedirle un trabajo de brujería. Yo no podía creerlo, pensaba que era una broma. Entonces Natalia me dijo que sí, que incluso Angélica era de esas personas que asistían continuamente a que le leyeran el tarot y que para cualquier cosa iba a ver a la bruja. En pocas palabras, era de las personas que solucionaba todo con brujería. Recuerdo que colgué la llamada y me senté en la cama. Pensaba que todo eso era una tontería, que no existía la brujería, pero como yo amaba a mi esposo, no echaría en saco roto aquella llamada. Le marqué a mi madre para contarle, y ella dijo que en este mundo hay personas que con eso solucionan todo, sus actos de venganza y conseguir sus caprichos, que si bien la brujería no es mala del todo, la gente hace mal uso de ella. Como a los 4 días mi mamá me llamó, dijo que mi hermana estuvo indagando para buscar ayuda espiritual y consiguió el dato de un señor. Él se encargaba únicamente de curar a la gente. Hablaron con él y accedió a atenderme, por lo que ese mismo día pasé después del trabajo a casa de aquel hombre. Si tú pasaras por aquella calle, no te dabas ni cuenta de que él se dedicaba a eso. No había nada extraño, era una casa normal. Tenía a su esposa que lo ayudaba. Además, habían 2 niños pequeños jugando afuera. Eran sus nietecitos. Él me dijo que desde que era pequeño supo que era diferente, que había venido a ayudar a las personas. Y si bien pudo usar ese don para hacer cosas malas y cobrar por aquello, decidió irse por el buen camino. Que no me diera miedo, que sería como una plática entre amigos, pero que pusiera mucha atención, porque luego el que hablaba era su hermano espiritual, y cuando se sale del trance, no se acordaba de nada. Estuvimos platicando y de la nada me empezó a hablar hasta en un tono diferente. Me dijo cosas de mi vida en el pasado y también del presente. Acá viene lo interesante. Me dijo que a mi esposo lo habían secuestrado de manera espiritual, que una mujer quería que él se quedara con ella, y no por amor, sino por capricho. Para ella, las relaciones no tenían un trasfondo, eran puro placer. No estaba interesada en mantener una relación a largo plazo. Ella solo quería divertirse, y mi marido era el de turno, que había pedido un trabajo muy fuerte solo para que le hiciera caso, que ella se sentía muy hermosa y por lo consiguiente, con el derecho de que los hombres la admiraran y desearan, que tenía 2 hijos pero los había dejado con su madre, ya que ella venía de otro estado, que no era nada buena ni como amiga ni como persona, que ella tenía a mi esposo en una especie de caja mortuoria, enterrada en un sitio oscuro. Me dio unas aguas benditas, aceites y hierbas. También que nos bañáramos los niños y yo, con pétalos de flores blancas y unas esencias. Me dijo que fuera a la iglesia y rezara el rosario a diario, porque eso ayudaría a ganar la batalla. Además de que a estas alturas la mujer ya sabía que yo estaba enterada de su brujería. No le comenté nada a mi esposo porque podría pensar que estaba loca. Así que me esforzaba en comportarme lo más normal posible. Después de unos días empecé a notar un cambio. Él llegaba más feliz a casa, me saludaba y besaba en la frente. Y por las noches empezamos a platicar más. Realmente sentía que funcionaba todo lo que estábamos haciendo. No te voy a mentir, fue un proceso difícil y largo, pero logré recuperar a mi esposo. Luché con todo porque él me demostró que era un buen hombre.
Me amó a pesar de tener yo un pasado y eso jamás lo voy a olvidar. Simplemente sabía que estábamos destinados a estar juntos. En la actualidad seguimos casados, tenemos 4 hijos y me dedico al hogar. Angélica fue despedida por el comité de ética, ya que encontraron que su comportamiento no era el adecuado. Se metió con uno de los gerentes de la empresa y su esposa era pariente de los dueños, así que ya te podrás imaginar. De patitas a la calle, sin carta de recomendación. Espero que mi historia te sirva. A veces uno está ciego por el dolor de ser engañado y prefiere tomar venganza y no luchar por lo que se quiere. Sin embargo, yo vi la vida diferente y lejos de reprocharle, hice algo al respecto porque a simple vista notaba que él no era él. Y gracias a Dios no me equivoqué. Y pudimos liberarlo de aquel secuestro espiritual. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?